Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestra serie de enseñanzas que hemos titulado Los 7 Yo Soy de Jesús, que encontramos en el Evangelio según San Juan, y en donde el Señor acompaña ese yo soy, ego eimi, no solo haciéndose uno con Dios, sino también lo acompaña con una metáfora, y de los cuales estamos compartiendo, nos hemos detenido a compartir acerca de Jesucristo como el pan de vida. Y hoy quisiera referirme a la quinta parte de esta enseñanza de Jesús como el pan de vida, centrándome en esa afirmación que el Señor Jesucristo hizo allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el verso 35, al decir a todas aquellas personas de la multitud, pero también a nosotros, y no quiero que perdamos eso de vista, también a nosotros: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta afirmación de que Él es el pan de vida la hace nuevamente aquí mismo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el verso 48, al decirles: yo soy el pan de vida. Y en el Evangelio también según San Juan, capítulo 6, verso 51, Él afirma nuevamente: yo soy el pan vivo. Yo soy el pan vivo, el pan viviente que bajó del cielo. Y deseo dar inicio a esta enseñanza del día de hoy con la pregunta: ¿por qué Jesucristo se llama a sí mismo el pan de vida? O bien, ¿por qué el Señor se revela a estas personas, pero también se revela a nosotros, a cada uno de nosotros, usando esta metáfora de el pan de vida? En primer lugar, yo creo que todos recordamos el contexto en el cual el Señor usa la figura del pan para referirse a sí mismo como el pan de vida, y este es ese milagro que Él había realizado un día anterior, milagro que conocemos como la multiplicación de los panes y los peces, al alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con 5 panes de cebada y 2 pececillos, hasta que todos se saciaron. Y por causa de esto, vemos como muchas personas al día siguiente le buscaron, aún cruzando el mar de Galilea, hasta ir a la ciudad de Capernaum, donde finalmente le encuentran. Pero la intención por la cual le buscan, como todos sabemos, es para que Él repita el milagro de alimentarlos nuevamente hasta saciarse. El mismo Señor confirma esto al decirles: de cierto os digo, que me buscáis no porque viste las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. En segundo lugar, porque cuando el Señor reprende a esta multitud por estar más preocupados en satisfacer sus necesidades materiales que las espirituales, como es la salvación de sus almas, lo cual Él podía hacer porque Él es el Mesías y el Salvador, ellos, es decir, personas de esta multitud, respondieron demandando una señal para así poder creer en Él, o poder creer que Él era el Mesías. Es como si le dijesen a Jesús que si Él pretendía ser el Mesías tan esperado, el profeta que Dios prometió a Moisés que vendría o que Él enviaría para liberar, para salvar a su pueblo Israel, Jesús tendría que demostrar que era más grande que Moisés, quien, según los israelitas, había alimentado con maná
o pan de nobles o pan del cielo al pueblo durante su peregrinaje por el desierto a lo largo de 40 años. En el Evangelio según San Juan, aquí en el capítulo 6, en el verso 30 y 31, para los que gustan anotar, dice que entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Le dicen: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Ellos no entendían. Pensaban que se estaba refiriendo a un pan material, a un pan físico especial del cual tú podías comer y nunca saciarte. Pero el Señor corrige esta idea equivocada y les responde: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Y amados y amadas, es triste ver cómo la incredulidad vuelve al ser humano completamente irracional. El día anterior, estas personas de la multitud estaban satisfechos con la señal que el Señor había hecho al multiplicar los panes y los peces, de modo que estaban hasta incluso dispuestos a hacerle rey, recuerda. Pero al siguiente día, como no les gustó lo que el Señor les dijo, entonces empezaron a reclamar nuevas señales. Y es por eso que el Señor utiliza esta metáfora del pan para revelarse a estas personas y a nosotros. En tercer lugar, yo creo que es porque también el Señor desea atraer la atención de toda esta multitud que está centrada en satisfacer sus necesidades materiales, como también tristemente sucede hoy en día. ¿Hacia quién? Hacia su persona, hacia Él, quien es la única fuente de alimento espiritual que nutre, que sustenta y da vida espiritual al ser humano. Y lo hace, o sea, Él desea traerlos hacia su persona usando un concepto que, aunque diferente, guarda relación o semejanza con la verdad que Él desea expresarles. Y qué mejor que una figura muy común entre el pueblo israelita como es el pan. Y es que el pan era un alimento que aún sigue siendo parte de la dieta básica diaria, no solo del pueblo de Israel, sino de las naciones a su alrededor. Y es parte de la dieta básica diaria, de los alimentos básicos. ¿Por qué? Porque es necesario para el sustento, es una fuente de energía y de vida para este pueblo. Es más, yo creo que todos lo sabemos, aún el pan es mencionado muchas veces en el Antiguo Testamento, el cual es considerado aún por el pueblo de Israel como la palabra de Dios. Yo voy a tomar algunos versículos donde sucedieron cosas trascendentales en la vida del hombre para ver cómo el pan está ahí involucrado. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, verso 19, dijo Dios a Adán, después de que Adán y Eva pecaron: con el sudor de tu rostro comerás ¿qué? Comerás el pan. Ahí vemos el pan involucrado. Luego en Génesis capítulo 18, verso 5, cuando Abraham recibe a estos 3 varones, de los cuales uno de ellos era la revelación de Dios mismo, él les dice: y traeré un bocado de pan. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestros corazones. Aquí mismo en el libro de Génesis, en el capítulo 25, verso 34, vemos que cuando Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un plato de guiso de lentejas, Jacob, se nos dice en la Biblia, Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas. Y yo creo que todos recordamos aquí que cuando Elías, el profeta Elías, huyó del rey Acab, Dios le alimentaba ¿a través de qué? A través de cuervos.
¿Y qué era lo que los cuervos le llevaban por la mañana y por la tarde? Dice que le llevaban pan y carne. Y en el Nuevo Testamento el mismo Señor Jesús, cuando nos da la oración modelo, o cuando da la oración modelo a sus discípulos, les dice: mas vosotros oraréis así: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora bien, ¿qué quiso decirles el Señor? ¿Y qué quiere decirnos el Señor también? Porque no solo que quiso decir a las multitudes, es necesario que apliquemos este mensaje a nosotros. ¿Qué quiere decirnos el Señor al afirmar que Él es el pan de vida? Al afirmar que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Bueno, muchas cosas, pero quiero mencionar algunas. Primeramente, que el pan de Dios no era el maná como ellos pensaban, ya que aunque venía del cielo y había sido dado por Dios, este maná, este pan del cielo, según ellos, no era más que un símbolo, no era más que una figura de un pan muy superior que Dios les daría. Les está diciendo también que si ese pan de Dios no es el maná, como ellos pensaban, es una persona. Y es una persona que descendió del cielo, y que esta persona era Él mismo, o es Él mismo. Y qué impresionante debió haber sido ese momento, cuando no solamente les corrige que el maná no es ese pan superior que Dios les daría para vida eterna, sino que ese pan del cielo, ese pan vivo, ese pan de Dios es Él mismo, cuando Él se para delante de esas personas que están ahí delante de Él y les dice: yo soy el pan de vida. Ellos le están diciendo: oye, danos una señal, o sea, Dios les dio de comer a nuestros padres pan del cielo, y Él les dice: yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, yo soy el pan viviente, yo soy ese pan. Yo soy ese pan. O sea, no tengo que hacerles una señal, no tengo que volverles a dar comida gratis de nuevo, no tengo que volver a multiplicar los panes, aunque ojo, sí, el Señor volvió nuevamente a multiplicar los panes ante 4,000 personas, pero ahí les está diciendo: yo no necesito repetir el milagro, es más, no necesito hacer ningún otro milagro para demostrarles que yo soy el Mesías, el Salvador. ¿Por qué? Porque yo, dice el Señor, esa persona a quien ustedes están viendo, quien habla con ustedes, yo soy el pan de vida. El pan de vida está aquí frente a ustedes. En otras palabras, el Señor les está diciendo: o sea, ustedes quieren un milagro, el milagro ya ocurrió. Yo ya dejé el cielo, yo ya dejé mi gloria, yo ya dejé la adoración y la honra que los ángeles y los santos me dan. Yo ya lo dejé para venir a esta tierra, y me he hecho un ser humano como ustedes. ¿Para qué? Para ser para ustedes el pan de vida. Ahora, solo tienen que creerlo. Solo tienen que creerlo, nada más. Y cuando yo pensaba en esto, pensaba: qué hermoso es ver, qué hermoso es ver. Yo espero que esto, al igual que a mí, cuando tú lo medites, te conmueve el corazón. Qué hermoso es ver cómo Jesús se les ofrece a sí mismo. Jesús se les ofrece a sí mismo. Él pudo haberle dado panes y peces de nuevo. Como decíamos, lo hizo después ante 4,000 personas. Pero aquí lo vemos a Jesús ofreciéndose Él a las multitudes. Amén. ¿Qué más quiso decirles? Que Él no era como el pan del cielo, sino que Él era el pan de Dios que descendió del cielo, el verdadero pan del cielo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Señor les dice aquí mismo en Juan 6:32: de cierto os digo. Y cada vez que el Señor Jesús dice de cierto, hay que prestar mucha atención, porque lo que va a decir es algo muy importante. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da, dice, ¿el qué? El verdadero pan del cielo. Es decir, yo no soy como el pan del cielo, yo soy el pan del cielo, yo soy el verdadero pan. No tienen que buscar, yo soy el pan.
Pero ¿qué más les quiso decir? Que al descender del cielo, cuando le dice yo soy, o sea, el pan vivo que descendió del cielo, que al descender del cielo ya existía desde antes de la creación. ¿Por qué? Porque Él es el preexistente Dios que por amor a todos nosotros, también por amor a esas multitudes, Él se había encarnado. Él se había encarnado para hacer ¿qué? Para hacer ese pan de vida, ese pan de Dios. El Señor confirma esto acerca de sí mismo al decirles porque he descendido del cielo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo. Es decir, yo ya existía antes, desde la fundación del mundo. Yo ya estaba ahí con el Padre creando todo esto. Además, Él les dice, no solamente he descendido del cielo en Juan 6:38, en Juan 6:46, Él les dice que Él vino de Dios, que Él procede de Dios. Pero también, ¿qué más les quiere decir? Que al descender del cielo no solo es el preexistente Dios hecho hombre para hacer nuestro pan, sino que Él es único, óigalo bien. Y por ser único, Él tuvo que descender del cielo. ¿Por qué razón? Porque no había en esta tierra, óigalo bien, no había, ni hay, ni habrá otro medio de alimento, otro medio de sustento, otro medio de fuente de vida espiritual, del cual todo ser humano pudiera tomar para saciar sus necesidades espirituales más que Jesucristo. Amén. Yo quiero decirles que fue enviado por Dios, no porque nosotros lo mereciésemos, ni porque Dios estaba obligado, sino por su gran amor. Por su gran amor con que nos amó y por su infinita misericordia. ¿Para qué? Para saciar el hambre de Cristo de todo ser humano que tiene hambre y sed de justicia. Pero también lo que les está diciendo aquí es que Él y solo Él es el pan de Dios. ¿Por qué? Porque Él y solo a Él señaló Dios el Padre. O como algunos lo traducen, o acreditó con su sello Dios el Padre. Eso lo vemos en Juan 6:27. Ahora usted se preguntará, ¿de qué manera lo señaló Dios el Padre? Algunos opinan que podría ser cuando Jesús comienza su ministerio público, cuando el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre él, no sé si recuerdan, en el momento en que es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista y se oyen unas palabras desde el cielo, unas palabras provenientes del Padre que decían, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Sin embargo, otros opinan que por el contexto inmediato tal vez tenga que ver más con los milagros que Jesús hacía. Milagros que le acreditaban que había venido del Padre y que actuaba en su nombre con el poder del Padre. Nicodemo mismo tuvo que reconocer, sabemos que has venido de Dios, que has sido acreditado por Dios, señalado por Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En Juan 10, capítulo 10, verso 37 y 38, el Señor mismo dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. ¿Para qué? Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Pero también el Señor Jesús les está diciendo y nos está diciendo cuando dice yo soy el pan de vida, que Él en dos sentidos es el pan de vida. ¿Por qué razón? Primero, porque es la vida misma, es la vida en sí mismo. Y segundo, porque Él da vida a otros. No solo Él es la vida misma, el autor de la vida, sino que Él da vida a otros. Pero también les está diciendo y nos está diciendo que al igual que el pan alimenta, el pan nutre y da vida al cuerpo del ser humano que lo consume, que lo ingiere, de igual manera
el Señor es el pan necesario, óigase bien, es el pan necesario, es el pan imprescindible para todo ser humano. Seas convertido a Dios o no convertido, seas cristiano o no cristiano, tienes que entender esto. Jesucristo es el alimento necesario e imprescindible para ti, para que tú puedas primeramente tener vida y para que Él sustente esa vida espiritual. ¿Por qué? Porque Él y solo Él es quien alimenta, Él es quien nutre y da vida a nuestro espíritu. De hecho, alguien escribió: mejor podrían pasar nuestros cuerpos sin el pan material que nuestros espíritus sin este pan espiritual. Y lo repito porque es completamente cierto. Dice: mejor podrían pasar nuestros cuerpos sin el pan material que nuestros espíritus sin este pan espiritual. Y aunque vemos que el Señor es superior al maná, al cual se referían estos judíos, ya que el maná solo podía alimentar y nutrir el cuerpo, mas no el alma. Y bueno, esto de manera temporal. ¿Por qué? Porque las personas que comían maná volvían a tener hambre al día siguiente y al final morían. Y Jesucristo, como el pan de Dios que descendió del cielo, no solo da vida en abundancia, sino que da vida eterna y sacia continuamente el alma de quien ha creído en Él y se alimenta de Él cada día. Sin embargo, un escritor ha encontrado algunas semejanzas interesantes entre el maná y Jesucristo que deseo compartir con ustedes. Y estas son que, así como el maná vino del cielo por la noche, así el Señor Jesucristo vino del cielo cuando el hombre, el ser humano, estaba en tinieblas. Y así como el maná caía como el rocío, también así Jesucristo vino, nacido del Espíritu de Dios, que así como la tierra no contaminaba el maná, así Cristo fue sin pecado, separado de los pecadores, que así como el maná era pequeño, redondo y blanco, esto sugiere la humildad, la eternidad y la pureza de Cristo. Que así como el maná era de un sabor dulce, así Cristo es dulce para los que confían en Él. Así como el maná debía recogerse cada día y comerse, Cristo debe recibirse y la persona se apropia de Él por fe. Que así como el maná vino como un regalo de Dios, Cristo es el regalo de Dios al mundo. Y así como había suficiente maná para todos, Cristo es suficiente para todos. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de gracia y verdad, de donde todos podemos tomar de su gracia y de su verdad. Así como si usted no recogía el maná, lo pisaba, si usted no recibe a Cristo, lo rechaza y lo pisotea. Así como el maná era el alimento en el desierto, Cristo es nuestro alimento durante todo este peregrinaje al cielo. Ahora yo quiero que veamos con qué propósito Jesucristo se ha convertido en nuestro pan de vida, en el pan de Dios. Habiendo visto qué quiso decir Jesús cuando dijo: yo soy el pan de vida. O sea, veamos ahora con qué propósito Él se ha convertido en nuestro pan de vida, en ese pan vivo, en ese pan de Dios que descendió del cielo. El primer propósito es dar vida al mundo. Y aquí estamos hablando de vida espiritual y estamos hablando de vida eterna. El Señor mismo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el verso 33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da ¿qué? Da vida al mundo. Y da vida al mundo. Y yo quisiera detenerme aquí por un momento para examinar dos verdades que resaltan en este verso. La primera verdad es que el pan de Dios que descendió del cielo da vida. El pan de Dios que descendió del cielo da ¿qué? Da vida. Y aquí la palabra para vida es la palabra griega zoe, y es vida espiritual, no bios, vida biológica. Y como muy acertadamente explicara W. E. Vine en su obra Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, exhaustivo, zoe aquí
es la vida como la tiene Dios. Es la vida como la tiene Dios y es la vida que Dios dio al Hijo encarnado. Y es la vida que el Hijo manifestó en el mundo. Pero también nos dice que de esta vida, óigase bien, los hombres podemos llegar a ser participantes de esta misma vida de Dios, esta misma vida que Dios transmite a Jesús. También nosotros, los seres humanos, todos los aquí presentes, podemos llegar a ser participantes. ¿Mediante qué o de qué manera? Mediante la fe en el Señor Jesucristo, quien viene a ser autor de esa vida para todos los que confían en Él. Y esta es una promesa, es una garantía de parte de Dios. Por esta razón es que Jesucristo es designado como la vida del creyente, porque no solo Él da vida, sino que mantiene, sustenta la vida que da. Vine continúa escribiendo: la vida eterna es la posición presente y real del creyente. Esta vida Zoe es la posición presente y real del creyente debido a su relación con Cristo. Esta vida, y esto me llamó mucho la atención, esta vida no es simplemente un principio de poder o de animación, es decir, lo que nos mantiene con vida, el hálito de vida, no. ¿Por qué razón? Porque esta vida Zoe, esta vida espiritual, tiene asociaciones morales. Tiene asociaciones morales inseparables de ella, como son la santidad y la rectitud. De modo que cuando Dios confiere vida espiritual a una persona, esta persona demuestra que realmente tiene vida espiritual al vivir en santidad y en rectitud. ¿Por qué? Porque no podemos separar la vida espiritual de la santidad y la rectitud, porque es la misma vida de Dios que confiere al ser humano en el momento del nuevo nacimiento. Amén. En el momento de la conversión. Vine nos describe: muerte y pecado, vida y santidad se encuentran frecuentemente contrastadas en las Escrituras. Entonces vemos que el primer propósito es dar vida al mundo, y vemos aquí que en esta afirmación hay dos verdades. Primero, que el Señor Jesús da vida, la vida Zoe, vida espiritual. Pero una segunda verdad que encontramos aquí es que Jesucristo da vida al mundo. No sé si lo leímos bien, si fueron observadores, dice que da vida al mundo. Es decir, el maná estaba reservado para los israelitas, pero Cristo es el pan de Dios que descendió del cielo, el pan vivo que descendió del cielo para dar vida aquí al mundo, es decir, a todos sin distinción, judíos y gentiles, a todos sin distinción. Ahora, quizás usted se pregunta, ¿por qué el Señor Jesús puede darnos vida espiritual? ¿Por qué puede darnos vida espiritual? Bueno, porque es el pan vivo viviente. Ciertamente Jesús murió en nuestro lugar para lavarnos, para limpiarnos de todos nuestros pecados con su sangre. Pero también todos sabemos que Él resucitó al tercer día y que ahora vive para siempre. ¿Sí o no? Es más, en Apocalipsis 1:18, Él dice de sí mismo: el que vivo y estuve muerto. O sea, Él afirma: el que vivo, yo estoy vivo, sí, estuve muerto, pero estoy vivo. Y al ser Jesús el pan vivo, el pan viviente, Él es la vida misma y por eso nos puede dar vida. Él mismo afirmó acerca de su persona: yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿y qué más? Y yo soy la vida, Juan 14:6. Es más, Él dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y ¿qué? Y la vida. Él es la vida. Él es el pan vivo, el pan viviente. Él es la vida, por eso nos puede dar vida. Si tú no tienes vida, tú no puedes dar vida. Pero Él está vivo, por eso da vida. El apóstol Pedro, inspirado por Dios, Él acusa a los judíos allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, verso 15, y matasteis ¿a quién? Al autor de la vida. Amén. Pero Jesús puede darnos vida no solamente porque Él es el pan vivo, porque Él es la vida misma, sino porque Él más bien, como Dios, tiene la potestad, tiene el poder de dar vida. Él como Dios, uno con el Padre, tiene el poder y la potestad de ¿qué? De dar
vida, de transmitir vida a otros. Y no solo vemos que Él transmite vida física cuando, por ejemplo, resucita a la hija de Lázaro. No solo vemos que Él transmite vida física a otros cuando resucita al hijo de la viuda de Naín, ¿se acuerdan? Sino que Él también da vida espiritual. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 57 y 58, Él dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, yo soy la vida misma porque vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Yo puedo transmitir vida porque yo vivo y porque tengo el poder para hacerlo. Dice: este es el pan que descendió del cielo, refiriéndose a sí mismo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. Dice: el que come de este pan, ¿qué dice aquí? Vivirá eternamente. Es más, el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 10, dice: yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y la tengan ¿cómo? Y la tengan en abundancia. El apóstol Juan afirma ya en la primera epístola de Juan, capítulo 5, verso 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. Más claro no pudo ser. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces vemos que el Señor Jesús nos puede dar vida porque Él está vivo, murió pero resucitó. Él está vivo, Él es la vida misma, pero también tiene el poder como Dios para transmitir de su vida, para darnos de su vida. De modo que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ahora surge otra pregunta. No solo cómo Jesús puede darnos vida, sino por qué Él es el pan de Dios que debe, oiga bien, debe darnos vida. Bueno, ¿por qué razón? Porque Dios nos dice en su palabra, la Biblia, que toda persona que vive una vida de práctica de pecado, toda persona que no ha nacido de nuevo, que no se ha convertido a Dios, está muerto, está muerta en sus delitos y pecados. Y esta muerte es una muerte espiritual. Es una muerte espiritual que tiene como consecuencia en la vida de la persona una separación continua de Dios. Óigalo bien, y es lo peor que le puede permanecer al ser humano. Esta muerte espiritual tiene como una consecuencia una separación continua de Dios, ajenos a la vida de Dios, o como diría el apóstol Pablo, sin Dios y sin Cristo en el mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la persona nace de nuevo y todos sus pecados son perdonados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por cuanto Dios mismo ahí en ese momento le justifica por su gracia. Amén. Entonces vemos que el primer propósito por el cual Jesús vino a esta tierra para ser el pan de vida es para dar vida al mundo. Pero el segundo propósito es no solo darnos vida y ya, sino que satisfacer todas nuestras necesidades espirituales ahora que vivimos esta nueva vida. En la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, en el verso 30, el apóstol Pablo escribe al respecto lo siguiente: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido, ¿quién? Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo lo que el ser humano necesita en esta nueva vida espiritual está en Cristo, quien nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Alguien escribió aquí en el versículo 30, se destaca aún más que todo lo que somos y tenemos procede de Él, procede de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha sido de parte de Dios, dice, sabiduría. Él es la sabiduría de Dios, aquel que la sabiduría de Dios escogió como el camino de la salvación. En segundo lugar, Él, Jesús, es nuestra justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de la fe en Él somos contados como justos por un Dios santo.
o somos declarados justos, inocentes o absueltos por un Dios santo. En tercer lugar, Jesús es nuestra santificación, es decir, no solo somos declarados justos y santos, sino que Él nos da la fuerza necesaria para permanecer, para vivir en santidad cada día, en cualquier lugar y circunstancia. Y finalmente, Él es nuestra redención. Y dice el escritor, y esto nos habla indudablemente de la redención en su aspecto final, cuando el Señor Jesucristo vendrá y nos llevará para estar siempre con Él en su hogar, cuando seamos redimidos en espíritu, en alma y en cuerpo. Robert Trail bosquejó esta verdad de una manera clara. Dice: la sabiduría aparte de Cristo es una insensatez que conduce a la condenación. Hay de aquellos que son sabios según el mundo, y esto lo digo yo, de aquellos que son sabios según el mundo, que van por el camino ancho que lleva a la perdición y que pues se engañan a sí mismos y se convencen a sí mismos que van por el camino angosto que lleva a la vida eterna. Porque como dice Trail, la sabiduría aparte de Cristo es una insensatez que conduce a la condenación. Y continúa diciendo Trail, la justicia aparte de Cristo es culpa y es condenación. Y la santificación aparte de Cristo es inmundicia y pecado. Y la redención aparte de Cristo es servidumbre y es esclavitud. Ahora, el tercer propósito por el cual el Señor Jesús es nuestro pan de vida es no solamente darnos vida, no solamente satisfacer las necesidades espirituales en esta nueva vida y todas las necesidades espirituales, como ya vimos, sino que también es sustentar, es mantener esta vida. Nosotros necesitamos vivir esta vida espiritual desde el momento en que nacemos de nuevo hasta el momento de nuestra muerte, de nuestra partida al cielo, o que el Señor venga por nosotros, por su pueblo en su segunda venida. Necesitamos vivir esa vida espiritual. Y es por ello que el Señor no solo nos da vida, no solo satisface todas las necesidades en esta vida, sino que Él mantiene, Él sustenta esta vida cada día. ¿Por qué razón? Porque Cristo y solo Cristo es el alimento básico. Óigalo bien. Es el alimento indispensable. Es el alimento que nutre al cristiano, y no solo le nutre para vivir, sino que le nutre para crecer. El alimento que nutre para vivir esta vida espiritual, pero también para crecer espiritualmente. Amén. Y Él lo hace, Él sustenta esta vida espiritual, esta vida que proviene de Él. Él la sustenta en cualquier lugar que estemos, en cualquier circunstancia, por adversa o difícil que parezca ser. ¿Por qué? Porque es su vida siendo transmitida a nosotros cuando estamos unidos a Él. Cuando después de haber creído en Él como nuestro único y suficiente y necesario Salvador, permanecemos unidos a Él como el pámpano, como la rama a la vida, al tronco. Amén. Y el cuarto propósito es saciar todos aquellos deseos que puedan surgir de nuestro cuerpo en esta nueva vida espiritual. Yo quiero decirles que el Señor no solamente está ahí para satisfacer nuestras necesidades, sino para hacerlo más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, al grado de venir a saciarnos. El Señor Jesús afirmó al respecto en Juan 6:35: el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y cómo el Señor Jesús lo hace, óigalo bien, primeramente llenándonos de su Santo Espíritu y llenándonos de su amor, llenándonos de su gozo, llenándonos de su paz, llenándonos de su paciencia, llenándonos de su dominio propio, llenándonos de su presencia, llenándonos con su fuerza,
a través de su palabra y su promesa y su presencia en nosotros, de modo que ahora ya no vamos a buscar saciarnos con las cosas de este mundo o que este mundo ofrece, que por cierto son temporales y no alimentan ni nutren el alma, ni nos edifican en nuestro hombre interior, ni nos dan crecimiento espiritual. Pero tampoco no nos vamos a saciar con las cosas que este mundo ofrece, sino que tampoco nos vamos a saciar ¿con qué? Con el deleite temporal que todo pecado ofrece. ¿Por qué? Porque estamos llenos de su plenitud. Pues estamos llenos. Él nos ha dado a plenitud de todo esto que he mencionado, de modo que no necesitamos saciarnos ¿con qué? Con las cosas que este mundo nos da, ni el deleite temporal del pecado. O sea, ¿cuál es el problema de las personas que siguen yendo tras las cosas del mundo, que siguen amando el mundo y que siguen amándose a ellos mismos más que Dios, y siguen amando el deleite temporal del pecado, y siguen por eso viviendo una vida de práctica de pecado, aunque se digan cristianos? ¿Por qué? Porque no están siendo saciados con el pan de Dios, no están siendo saciados con el pan de vida, no están siendo saciados por Cristo, no están siendo saciados continuamente de su amor, continuamente de su gozo, de su paz, de su fuerza, de su dominio propio, etcétera. No están siendo saciados a través de su palabra, de sus promesas y de su presencia. Por eso corren como caballo a la guerra para satisfacerse en las cosas que este mundo les ofrece y en el deleite temporal del pecado. No es cuestión de que es un área con la cual el Señor todavía no ha tratado conmigo. No olvídese de eso. No es cuestión de que es una atadura, hermano. Mire, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, pero mire, tengo esta atadura, la codicia, la amargura, el resentimiento, no puedo perdonar, la mentira, el amor al mundo y las cosas del mundo. No es eso, o sea. Mire, yo soy cristiano, pero tengo este espíritu dentro de mí, o sea, este espíritu de lujuria, ¿no? Este espíritu de, pues lo que tú quieras, ¿no? No. Es que no está siendo saciado. No está siendo saciada. ¿Por qué? Porque para comenzar no tienes esta vida Zoe, que es la vida de Dios en ti. Es la vida que Dios te da por medio de la presencia de Jesucristo morando en ti, en la persona del Espíritu Santo. Para comenzar, no tienes esta vida nueva, no has nacido de nuevo, no te engañes, no has nacido de nuevo. Si Jesús pudiera decirte algo hoy, te diría como a Nicodemo, ¿sabes qué? Tienes que nacer de nuevo. No te engañes. No tienes esta vida, por eso estás viviendo así. Por eso es que aún amas el mundo y las cosas del mundo, el deleite temporal del pecado. Por eso es que aún no te niegas a ti mismo, a ti misma, no tomas la cruz, no pones la otra mejilla, no caminas la segunda milla, punto. Porque no tienes esta vida de Cristo, porque no tienes a Cristo en ti, punto. Y segundo, porque al no tener a Cristo en ti, no te estás alimentando de todas estas cosas con que Él sacia el alma, con que Él nutre y sustenta el alma de todo creyente. De modo que puedes decir no al pecado, puedes decir no a la tentación, puedes decir no al diablo, puedes decir no al yo, puedes decir no al mundo. Amén. Cuando el Señor Jesús viene y te sacia, además de darte vida y mantenerla, te sacia. Cualquier deseo fuera de control, de ser amado por alguien o de tener a alguien a tu lado, es saciado. Es saciado, de modo que puedes esperar en Cristo, puedes esperar el tiempo de Cristo y la persona que Cristo tiene para ti. Es más, aún cuando tienes temor por algo, ese temor desaparece al recordar que Él, como el pan de vida que ha venido a ser morada en ti, eso ahuyenta todo temor. Cualquier temor desaparece al recordar que Él mora en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Y amados y amadas, si Él es por nosotros, decía el apóstol Pablo a los romanos, ¿quién contra nosotros? Cuando es el Señor Jesús, no solo el que te ha dado vida y mantiene tu vida, sustenta tu vida espiritual, sino que la sacia,
Él viene y le da un propósito a tu vida, una dirección a tu vida, un sentido a tu vida. Y créemelo, en Él vas a estar completo. Pues teniéndolo a Él, lo tienes todo. Teniéndolo a Él, vas a tener todo lo que necesitas. Amén. ¿Por qué razón? Dios nos va a dar juntamente con Él todas las cosas, conforme a su voluntad y para nuestro mayor bien a su tiempo. Y si nos alimentamos de Él como nuestro pan de vida, yo te aseguro que vas a ser reconfortado, vas a ser fortalecido en tu hombre interior para poder vencer a Satanás, para poder vencer el yo, para poder vencer la tentación y para salir victorioso aún ante la prueba. Y vas a ser animado a seguir adelante en tu vida cristiana cada día sin mirar atrás o sin darle la espalda a quien, a aquel que dio su vida por ti. Amén. ¿Por qué razón? Porque cuando Jesucristo nos promete, el que a mí viene no tendrá hambre, es como si el Señor dijese, la persona que recibe mi doctrina y cree en mí como el gran sacrificio, como ofrenda ofrecida a Dios por el perdón de los pecados cometidos por el ser humano, va a quedar satisfecho, óigase bien, va a quedar satisfecho por completo. Esa persona va a quedar satisfecha por completo y jamás va a sentir una infelicidad permanente en su espíritu. Infelicidad permanente. Pueden venir momentos de tristeza, momentos de dolor, claro, pero no va a ser un momento de infelicidad, de dolor, de tristeza permanente. No lo va a ser, no lo va a ser. Es como si el Señor dijese, el que recibe mi doctrina y cree en mí como su único y suficiente Salvador, su culpa le será borrada. Es decir, la culpa por su pecado le será borrada y su alma será purificada por Dios y para Dios. Y se le va a capacitar para amar a su Creador con todo su corazón. Y por lo tanto va a descansar completa y finalmente, felizmente en Dios. Yo quiero que todo esto lo tengamos claros. Si tú no eres cristiano, para que realmente esto produzca en ti hambre de Cristo, y si ya eres cristiano, para que esto aumente tu hambre de Cristo en ti, y continuamente vengas a Él y solo a Él a saciar tu hambre. Amén. El quinto propósito es ayudarnos para perseverar hasta el fin. Aquí en Juan 6:39 el Señor afirma al respecto, y esta es la voluntad del Padre. Esta es la voluntad del Padre que me envió. ¿Cuál es? Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y aquí vemos claramente que es la voluntad del Padre, pero también del Hijo de Jesús, que toda alma que crea en Jesucristo como su único y suficiente y necesario Salvador, continúe en la fe. Y no solo continúe en la fe a lo largo de esta vida biológica, de esta vida bios, pero también de esta nueva vida espiritual, de esta nueva vida Zoe que el Señor nos ha dado, sino que resucite a la vida que es eterna. Y para esto yo quiero asegurarte que Dios ha provisto abundantes medios de gracia a toda aquella persona que ha nacido de nuevo, que se ha convertido a Él, de modo que esta perseverancia de los santos sea una realidad en su vida. Amén. Ahora, habiendo visto por qué Jesús utiliza el pan en esta metáfora y habiendo visto ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo yo soy el pan de vida o el pan vivo que vino del cielo? Pero también habiendo visto con qué propósito el Señor Jesús vino del cielo, o sea, como nuestro pan de vida, nuestro pan vivo, yo quiero finalizar con una pregunta más. ¿Cómo podemos alimentarnos de Él? ¿Cómo podemos alimentarnos de este pan? Ya está aquí, ya está a nuestra disposición. O sea, Él ya descendió del cielo. No tenemos que ir al cielo. Nadie puede decir, ¿y cómo voy al cielo para obtener de este pan? ¿Cómo voy al cielo para obtener de este pan? No, Él ya vino del cielo. Él ya vino del cielo. Y Él ya se ha ofrecido a nosotros como el pan del cielo, como el pan de Dios, como el pan de vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos alimentarnos de Él? Bueno, si no eres cristiano aún, yo quiero decirte que la única forma de alimentarte de Él como el pan de vida es creyendo en Él. Creyendo en Él como tu único y suficiente
y suficiente Señor y Salvador. Es entregando tu vida a Él, creyendo en Él como tu único y suficiente Salvador. ¿Para qué? Para que Él te lave y te limpie de todos tus pecados, pero también para que Él gobierne tu vida, dirija tu vida, para que la cuide y la sustente. Amén. En el contexto de su afirmación como el pan de vida, Cristo nos dice en Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y a continuación, en el versículo siguiente dice, yo soy nuevamente el pan de vida. En Juan 6:47 dice, de cierto, nuevamente, hay que poner atención a lo que el Señor dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y a continuación en Juan 6:48 vuelve a decir, yo soy el pan de vida. Y amados, yo quiero decirles algo, aquí creer implica necesaria y obligatoriamente arrepentirse de todos sus pecados. Siempre hablando de arrepentimiento, ¿verdad? Pero es que es necesario. ¿Por qué? Porque hay que contrarrestar esa mentira que se le ha dicho a la gente. Solo tienes que creer. Fe. Sí, sola fide, claro, sola fe. Somos salvos por la fe. Pero esta fe bíblica que salva, óigalo bien, siempre va precedida de arrepentimiento. Siempre va precedida de arrepentimiento. De modo que cuando el Señor Jesús dice que el que cree en Él tiene vida eterna, o sea, aquí creer implica necesaria y obligatoriamente arrepentirte de todos tus pecados. ¿Cómo? Reconociendo cuáles son tus pecados por nombre. Reconociendo contra quién has pecado, contra Dios y tu prójimo. Reconociendo con honestidad cuál ha sido la razón por la que has pecado. Y esta es porque has sido egoísta, punto. No te ha importado Dios, no te ha importado tu prójimo. Solo has pensado en ti mismo. Solo te has importado tú, punto. Así de sencillo. Pero también no solo por egoísta, sino por ingrato, por ingrata. Y suena duro, pero es real. Es real. Has sido ingrato con Dios, has sido ingrata con Dios. Yo lo fui. Yo fui egoísta y yo fui ingrato antes de convertirme. Lo tengo que aceptar. Es más, si no lo hubiera aceptado, no me hubiera convertido. Eso es parte de la humildad que Dios demanda del corazón contrito y humillado. Ser humilde, decir si es cierto, Dios, he pecado contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque he sido egoísta, solo he pensado en mí, nunca en ti ni en mi prójimo. Porque he sido ingrato, he sido rebelde, he sido insensible a tu voluntad. He sido insensible a lo que tú has querido para mí, para mi mayor bienestar. Amén. Pero no solo es reconocer, es dar el paso de renunciar. Es pasar de la convicción a la acción. Óigase bien, es pasar de la convicción a la acción. Mucha gente dice, no, sí, yo reconozco. He oído en algunos lugares a personas que pasan al frente y lloran y gritan, Señor, yo soy una basura, Señor. Pero luego salen de la puerta sin haber renunciado de sus pecados, viviendo la misma vida. ¿Y de qué sirvió? ¿De qué sirvió tanto llanto? ¿De qué sirvió tanto grito? ¿De qué sirvió reconocer soy una basura, soy lo inmundo, soy lo peor, soy la escoria, Señor? ¿Qué no decían? Pero salieron de ahí igual, sin renunciar de sus pecados, abrazando, amando todos sus pecados y dispuestos a seguir disfrutando del deleite temporal o que los pecados ofrecen. No, arrepentirse es reconocer con convicción, pero es pasar a la acción, renunciando a todos los pecados que Dios te muestra que has estado cometiendo día a día contra Él y contra tu prójimo. Y claro, es renunciar con la ayuda de Dios, no es en nuestras fuerzas, lo aclaro. Es renunciar con la ayuda de Dios y con el poder que Cristo pone a nuestra disposición y por su gracia. Con ese pesar, con esa tristeza o esa vergüenza por haber pecado contra Dios y tu prójimo. Y también es confiar en Jesucristo como tu Salvador. Y cuando eso sucede, amado, amada, que no te has convertido aún, cuando eso sucede, al confiar en Jesús como tu Salvador, Él viene a morar en ti a través de la persona del Espíritu Santo y Él viene a ser uno. Él viene a ser uno contigo, así como el pan físico se hace parte de tu cuerpo y de mi cuerpo cuando lo comemos, cuando lo ingerimos y lo digerimos. Y no solo Él viene a morar en ti, viene a morar en mí, no solo eres uno con Él, no solo yo soy uno con Él, sino que empezamos a participar a partir del momento de la conversión. ¿De qué? Empezamos a participar de los beneficios de tener a su persona morando en nosotros y de su obra. Archibald Thomas Robertson escribió: el único sentido posible de comer su carne es
el apropiarnos espiritualmente de Jesucristo por la fe. Y Agustín de Hipona escribió al respecto: cree y has comido. Entonces, por tanto, todo lo que la persona que aún vive una vida de práctica de pecado y no se ha convertido a Dios debe hacer para comer de este pan es ¿qué? Es entregarse a Él y creer en Él, creer en Jesús, creer en Él, comer de Él. ¿Cómo? Creyendo. Cree y has comido, dijo Agustín. Es apropiarte espiritualmente de Jesucristo por la fe. Es que Jesucristo te lave y te limpie con su sangre y venga a morar en ti y sea uno contigo. Ahora, si ya has nacido de nuevo, si ya eres cristiano, pues ¿cómo te alimentas de Cristo, del pan de vida? Primeramente alimentándonos de su palabra cada día. Y no me voy a cansar de decir a todos aquellos que creen ser cristianos: tú debes leer tu Biblia. Tú debes meditar la palabra de Dios. Es más, si puedes estudiarla, cuánto mejor. El estudiar la Biblia no solo es para los pastores, es para todos. ¿Por qué? Porque a través del estudio extraes perlas preciosas de ahí, de la palabra de Dios. Cosas que tú no te imaginabas que Dios te podía revelar. ¿Cómo nos alimentamos de Cristo si hemos nacido de nuevo, si ya somos cristianos? Alimentándonos de su palabra cada día mediante la lectura, el estudio y la meditación de ella. Aquí en el Evangelio según San Juan, aquí en este capítulo 6, en que nos hemos detenido para estudiar a Jesús como el pan de vida, en el verso 63 el Señor dice a sus discípulos: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Son vida. ¿Cómo podemos tener vida? Alimentándonos de Cristo, alimentándonos de su palabra. Segundo, a través de una comunión, o como otros le llaman, una común unión. Me gusta esto, común unión. Y es una común unión de amistad, es una común unión íntima con Él cada día. ¿Y qué implica esta comunión? Quiero finalizar aterrizando esto. Implica vivir cada día, o cada momento de nuestra vida, conscientes de que Él mora en nosotros. Es lo primero. Es lo primero que implica esta comunión o esta común unión de amistad con Él. Vivir cada momento de nuestras vidas consciente de que Él mora en nosotros. Y podemos ver cómo el apóstol Pablo era consciente de ello cuando le vemos afirmar: y ya no vivo yo. ¿Y qué sigue? Gálatas 2:20. ¿Más quién? Más Cristo vive en mí. Común unión. Cristo vive en mí. Él era consciente, como parte de esta común unión con Cristo, Él era consciente de que Jesús moraba en Él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y es que, amados y amadas, Jesucristo ha prometido y lo cumple, venir a morar en todos aquellos verdaderos cristianos que le aman y guardan su palabra. Allá en Juan 14:23 leemos: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, dice, y haremos morada con Él. Es decir, vendremos para quedarnos, en otras palabras. Vendremos para quedarnos viviendo ahí en el interior de esta persona. Pero también esta comunión o común unión a través de la cual nos alimentamos de Cristo, si somos cristianos, implica tener la seguridad que podemos venir ante su presencia. No solo tener la seguridad que podemos venir ante su presencia, sino tener la confianza de que siempre que vengamos ante la presencia del Señor Jesús vamos a ser como bien recibidos. No sé si me explico. Vamos a ser bien recibidos. Y aquí me encanta la imagen de Jesús en la playa, ya al final de su ministerio. Jesús en la playa, sus discípulos pescando, ¿verdad? No han pescado nada otra vez, ¿verdad? Y pues el Señor les está esperando en la playa, ¿sí o no? Y les está esperando ¿cómo? Con un fuego. ¿Y qué más? Con un pescadito en el fuego, ¿verdad?
O sea, quizás más de un pescado, porque eran varios. O sea, el Señor sabe, estuvieron trabajando, han tenido una noche dura, vienen cansados, desvelados. Y qué precioso, ¿verdad? Aquí estoy yo en la playa, dice el Señor Jesús, ya tengo listo el fuego, ya tengo listos los pescaditos, para cuando vengan puedan comer. Qué recepción la que el Señor Jesús le da a los discípulos. ¡Qué recepción! Yo quisiera imaginarme a aquellos discípulos de, además del gozo de verle de nuevo otra vez resucitado, el gozo de sentirse amados y bien recibidos. Venimos a Él y ¿qué tenemos? ¡Oh, sorpresa! Nos tiene comida preparada. Siempre vamos a ser amados y bien recibidos por Él. Eso significa o implica común unión, el tener la seguridad que podemos venir ante su presencia con la confianza de que seremos recibidos con mucho amor y bien recibidos. Amén. Pero también estar convencidos, esta común unión implica estar convencidos de que debemos de venir a Él para todo, óigalo bien. No es cuestión de que estas cosas las resuelvo yo porque Dios está muy ocupado, porque yo ya sé cómo hacerlas, porque ya Dios me dijo hace un mes cómo hacerlas. No. Venir a Él para todo, en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. ¿Por qué razón? Porque separados de Él, ¿qué dice Jesús? Nada podéis hacer. No, pero ya me lo dijo cómo hacerlo el mes pasado. No. Aquí puede ver que hay otra implicación diferente. Entonces ven a Él. Que Él te confirme si vas a hacer lo mismo que te dijo el mes pasado, o te va a decir que hagas eso y algo más, o que no hagas eso sino otra cosa, porque Él es el sabio Dios, no nosotros. Amén. Pero también esta común unión de la cual nos alimentamos, o a través de la cual nos alimentamos de Cristo, implica buscar tiempo cada día para estar en su presencia, no solo meditando las Escrituras, leyendo y meditando las Escrituras, sino también para estar en su presencia, meditando en el carácter de Cristo, en su obra, esa obra que Él realizó por amor a nosotros, meditando en cuánto nos ama realmente, en su bondad, en su carácter, en su cuidado y en todo lo que ha hecho por nosotros. Y para ser más específicos, ese día meditar en todo lo que hizo por nosotros el día de ayer. Si es que buscamos un tiempo en la mañana y si lo buscamos por la noche, meditar en todo lo que Él ha hecho por nosotros el día de hoy, o cómo ha manifestado ese día, ¿verdad? Su amor, su misericordia, su compasión, su fidelidad, su cuidado, su protección, su provisión. Amén. Y ahora sí finalizo diciendo, amados y amadas, que Jesús es el pan de vida y no te dice hoy, yo te doy pan, sino que te dice, yo me doy a ti. Yo me doy a ti si no te has convertido, pero también yo me doy a ti si ya te convertiste. Yo me doy a ti. Si no te has convertido, yo me doy a ti en sacrificio a través de mi muerte. ¿Para qué? Para que tengas vida y vida en abundancia, y para que tengas vida eterna a través del perdón de todos tus pecados. La pregunta es, ¿qué harás? Querida persona que aún no te conviertes a Él, ¿qué harás? Querida persona que aún te resistes a su amor y te resistes a cada llamado que Él te está haciendo a venir a Él. ¿Para qué? Para confiar en Él y ser salvo. ¿Qué harás? ¿Le seguirás menospreciando? ¿O le entregarás tu vida para que la salve de la condenación eterna y la gobierne y la cuide y la sustente? ¿Qué vas a hacer? La decisión es tuya y debes tomarla hoy. ¿Por qué? Porque mañana puede ser demasiado tarde para ti. Amén. Querida persona, lo repito, que aún no te has convertido a Dios, o Él no te dice, te doy pan si no me doy a ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a resistir a su amor, a su llamado nuevamente? ¿Vas a seguir menospreciando su amor y cada llamado, o te vas a entregar a Él? Y si eres cristiano, Él también te dice, mira, no te doy pan, sino yo me doy a ti. Yo me doy a ti, ¿para qué? Para que encuentres en mí ese sustento necesario para vivir esa vida nueva, esa vida espiritual, esa vida Zoe que yo te he regalado, y para que la puedas vivir hasta el final. Y yo pregunto, si eres cristiano, ¿es tu mayor anhelo alimentarte de Jesús, el pan vivo, el pan de vida, el pan de Dios que ha descendido del cielo?
¿Es tu mayor anhelo alimentarte de ese pan que Dios te ha provisto para tener vida espiritual en abundancia cada día, en cualquier circunstancia, de modo que puedas permanecer firme y puedas permanecer fiel a Él? Y puedas honrarle y puedas glorificarle en todo lugar y en todo tiempo y en toda circunstancia. Créeme que oro a Dios que así sea, por amor a Cristo y por amor a tu alma. Yo quisiera que nos despidiéramos con una oración. Oh amado Dios, primeramente gracias por enviar a tu Hijo amado a morir por nosotros, pero también gracias por revelarnos a tu Hijo como lo has hecho, como el camino, nuestro camino al Padre, como la verdad y la vida, como la luz del mundo, nuestra luz, pero también como la puerta y el buen pastor, y ahora como el pan de vida. Señor, yo quiero pedirte hoy que vengas a dar pan a los que tienen hambre, pero también vengas a dar hambre de ti a todos los que tienen pan, ya sea que no se hayan convertido a ti, Señor, para salvación y vida eterna, o si se hayan convertido a ti para consagración, Señor, y para el sustento de esta vida espiritual, de modo que puedan permanecer firmes y fieles a ti, que puedan honrarte y glorificarte como tú te mereces cada día en este mundo, Señor. Padre, yo te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesús, para salvación de unos y consagración de otros, para que tu pueblo pueda entender que necesita alimentarse de ti cada día, y de esa manera no solo tener vida, sino poder reflejarte a ti, Señor. Alguien escribió: somos lo que comemos. Exactamente, somos lo que comemos. Si nos alimentamos de ti, Señor, vamos a ser cada día más como tú, te vamos a reflejar más y más a un mundo que no te conoce, a un mundo perdido, a un mundo sin Dios y sin Cristo y sin esperanza, Señor. Padre, que así sea. Ven a ser el pan de vida a los que aún no se convierten y sálvalos. Pero también ven a ser el pan que sustenta la vida de los salvos y conságralos y dales más hambre de ti, para que en la medida que se alimenten o nos alimentemos más de ti, seamos más como tú. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.